Estuvimos viendo lo que nuestro mensaje no es, el mensaje cristiano o el mensaje evangélico. No es siéntate bien respecto a Dios, un llamado a sentirse bien con respecto a Dios, o un solo registrar de decisiones, a rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios. No está limitado a una vida cristiana privada tampoco, sino que tiene que ser insertado dentro de una comunidad cristiana, la iglesia. Los aspectos esenciales de la salvación, Dios, Jesucristo y las personas. Esos son elementos fundamentales en la predicación. Es sencillo los sermones evangelísticos porque estos son los temas que se tratan: Dios, Jesucristo y las personas. Claro que toda la Biblia, por supuesto, tiene sus mensajes evangelísticos, se pueden adaptar para mensajes evangelísticos, pero estos son los elementos esenciales que deben tener. ¿Qué es recibir a Cristo? Es una rendición, es un arrepentimiento y es una confianza. Para que se produzca la salvación tiene que existir la fe y el arrepentimiento. Lo que vamos a ver en esta clase, usted una vez que haya finalizado podrá enlistar los consejos generales para la evangelización personal. También enumerar las barreras que impiden testificar acerca de Cristo, cuál es en el nivel más alto de la motivación, y mencione las barreras externas, o va a mencionar las barreras externas para seguir a Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy día, con la ayuda del Señor. Aquí estamos. Muy bien. Esperemos que la señal esté perfecta. ¿Qué es lo que dice aquí? Su función de compartir las pantallas está pausada. Ah. ¿Logra ver la pantalla? Ahora sí. No sé qué dice, pero ya ahí está otra vez. ¿Se ve bien, hermano? Ok. ¿Por qué dice algo ahí? Ya. Perfecto. Estos son apuntes tomados del libro de texto que ustedes utilizaron para hacer su informe de lectura de Raney. El autor se llama Matt Raney. El arte del evangelismo personal. En el capítulo 7, él habla acerca del evangelismo en su contexto postmoderno. Tiene algunas características que son distintivas. Examinar las características de las conversaciones espirituales o conversaciones espirituales y evangelísticas le proporcionan al creyente una mejor comprensión para evangelizar a la gente cada vez más influenciada por el pensamiento postmoderno. Esta es la diferencia entre la evangelización en la posmodernidad versus la modernidad. Se debe presentar el evangelio de tal modo que sea mucho más significativo, esa es la palabra, significativo, más pertinente, más asertivo para la gente de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Aunque estas, estas épocas de la modernidad, posmodernidad, no es que concluya una y se inicie la otra, sino que ambas se encuentran superpuestas. Y nosotros nos encontramos en este periodo de transición entre uno y otro. Algunos indican que ni siquiera los pueblos latinoamericanos han llegado a la modernidad y ya se encuentran en la posmodernidad. Pero a grandes rasgos, la televisión, los medios masivos de comunicación, las películas, en todos estos elementos se encuentran pensamientos de la posmodernidad que influye a la gente a una determinada manera de pensar. Múltiples encuentros. Este es el énfasis que se debe dar en la posmodernidad. En el pasado, el evangelismo personal se centró en encuentros aislados o individuales, pero suele necesitarse más de un solo encuentro para el mensaje del evangelio, para confiar en el Señor Jesucristo. Se requieren muchos encuentros, múltiples encuentros, para que sea significativo el mensaje del evangelio y se pueda comprender bien. No basta una sola comunicación del evangelio a alguien, sino reiterativo en varias ocasiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces hablarle acerca de las cosas de Dios a una persona. El testigo puede contar con que los encuentros múltiples será la norma,
Al tratar con un extraño puedes tener un solo encuentro, pero puede ser la cuarta o la décima persona que Dios ha enviado para comunicar el Evangelio de Cristo. Aunque nosotros podemos considerarlo como aislado, para nosotros puede ser una sola vez que lo veamos, pero para Dios puede ser muchas personas anterior y posterior a nosotros quienes van a comunicarle el Evangelio. En la época de la posmodernidad se enfatiza esta parte o este aspecto del múltiples encuentros. En la posmodernidad, la conversión en el evangelismo personal está centrada en el oyente, menos centrada en el testigo. Esto es muy importante. En la época antigua eran Spurgeon, por ejemplo, Moody, Charles Finney, ¿quién más? Luis Palau, Billy Graham, G. Ávila. La capacidad para la predicación del Evangelio estaba centrada en el testigo, se capacitaba al testigo. En cambio ahora es diferente, la época de la posmodernidad está centrada en el oyente. En el pasado se preparaba al testigo para hablar del Evangelio. Hoy se prepara al testigo para escuchar. Ahí está la gran diferencia. En la antigüedad, en el evangelismo personal, las personas se le daba las estructuras, los elementos, los 4 pasos, los 5 pasos de la conversión, o del sí, los pasos de la salvación. Estaban en los folletos, estaban también en los tratados, los pasos para la salvación. Dios, la gracia, Cristo, el pecador y la fe para convertirse. A veces la mano, cada uno de los dedos de las manos indicaba un contenido del Evangelio que debían aprenderse de memoria los testigos. Dios es santo, Jesucristo es su Hijo, nosotros somos pecadores y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, no recuerdo la otra. Pero se preparaba al testigo para presentar un sermón impecable o, o dar un testimonio impecable. Pero hoy el testigo se prepara para escuchar. Ahora se escucha más que se habla. Eso es lo que se prefiere hoy día. En el pasado se preparaba al testigo para hablar, hoy para escuchar. Observar el lenguaje corporal, escuchar atentamente puede ayudarnos. Más diálogo, menos como monólogo en la época de la modernidad. Durante el siglo XX se preparaba al testigo para presentar el Evangelio de una manera impecable. Pero la gente posmoderna no se quedará escuchando un monólogo, necesita que exista y que haya un diálogo entre el testigo y aquella persona que se le está testificando. Debe haber un diálogo. Se debe escuchar, por eso se debe escuchar más. Un diálogo se escucha y se responde a las preguntas que se le están planteando. La historia menos presentación. La gente de la posmodernidad, aunque esto está basado en el contexto de los Estados Unidos, pero también se puede aplicar en el contexto latinoamericano. Principalmente latinoamericano, porque a los latinoamericanos les gustan mucho las historias, las narraciones, menos una presentación. Los postmodernos están mucho menos dispuestos a escuchar una presentación donde una persona es la que prácticamente monopoliza la charla, pero están abiertos a oír y discutir una historia. Las historias, las narraciones son mucho mejor que una presentación formal, impecable del Evangelio. Historia y luego una propuesta. Esto es lo que se prefiere ahora, la historia y luego la propuesta. En los sermones del siglo XX se enfatizaba la proposición. Bueno, ustedes ya están familiarizados, han tomado homilética, ya conocen estos términos que son propios que se manejan en la teología. Acá en la hermenéutica, en la homilética, la proposición. Se enfatizaba antiguamente en la proposición y luego en la ilustración. Actualmente la historia precede a la proposición. En los sermones actuales, o lo que se prefiere ahora en los sermones actuales, es la historia y luego conectarla con la proposición. Primero la historia y luego la proposición. Hacer buenas preguntas en la época de la posmodernidad. El objetivo no es mostrarse superiores bíblicamente, sino alentar a pensar y a dialogar. Las preguntas también demuestran un genuino interés. Hacer buenas preguntas a las personas.
¿Recuerdan cuando estuvimos viendo apologética, la táctica de Colombo, que consistía en hacer preguntas, formular preguntas? Y era, bueno, era la apologética para no dejar ir a aquella persona que había realizado afirmaciones. Acá las preguntas no tienen esa finalidad, sino que tienen otra finalidad de conducirlo a la persona de Jesucristo. Integración comunitaria. En el pasado, el enfoque era extremadamente individual. En un contexto postmoderno, el valor de la comunidad está descubriendo y se está valorando mucho más todavía. La Iglesia de la Viña, dice Eugenia Fediakova en su libro Política, Cristiano y Sociedad, creo que se llama, Cristianismo, Política y Sociedad. Un libro muy importante de Eugenia Fediakova, dice que la Iglesia de la Viña se predica a que son iglesias emergentes, a personas que son de la clase alta, son empresarios, son gerentes de empresas y son personas exitosas de la vida, pero se sienten el vacío, sienten la soledad. Por lo tanto, estas iglesias como la Viña, que son iglesias emergentes, le proporcionan las necesidades de estas personas que se encuentran en estos estratos de la sociedad, la soledad. Por eso que forman grupos pequeños. No se destacan por las megas iglesias como en el neopentecostalismo, sino por los grupos pequeños, de personas que tienen la misma característica de ellos, están preocupados de sus necesidades emocionales, porque no tienen necesidades materiales, espirituales también, y oran por sus necesidades. Permanentemente están orando por ellos, manifiestan su preocupación por ellos por medio de la oración, en un grupo pequeño, porque se valora mucho más en esta época actual, el estar en una comunidad, en un grupo de personas. Antes no me gustaba mucho el término comunidad porque sonaba muy católico romano el término comunidad, pero la comunidad se refiere a un grupo de personas, a llevar una vida común. Antes de convertirse, las personas posmodernas podrán ser integradas a un círculo de personas. Los no cristianos querrán poner a prueba la fe cristiana, procurando determinar su veracidad mediante la observación de la vida de aquellos que dicen conocer a Jesucristo. Antes de que se tomen una decisión importante, ellos quieren ver o observar dentro del grupo cuál es el estilo de vida de los creyentes, para cuánto ellos conocen a Jesús, cuál es su compromiso con Jesucristo. Las conversiones parecerán más lentas, pero resultarán en decisiones mucho más sólidas y se van a producir en grupos, dice el consejo de este autor, McRaney, un profesor de evangelismo y ha investigado acerca de la evangelización. También debe ser suave en la época de la posmodernidad. La pasión es importante en el evangelismo y puede realzar nuestra credibilidad también. Sin embargo, entre los escépticos con mucho entrenamiento y la gente con pensamiento pluralista, debe bajarse el volumen del evangelismo. Es decir, debe ser un poco más suave, no como con ese fervor que caracteriza a los predicadores de la calle, por ejemplo, porque se dirigen, bueno, el mismo hecho de presentar el evangelio ya, eso es apasionante. Es muy difícil de no poder apasionarse cuando se expone algo tan grande. Pero yo me he dado cuenta que esto es propio de la cultura, del carácter, la idiosincrasia, la identidad de las iglesias pentecostales. Porque también he visto a predicadores al aire libre en la plaza de Osorno, por ejemplo, en la Yungay, me acuerdo. Escuché una vez a un predicador, pero que era como si estuviese predicando en estas iglesias que son más propios del neopentecostalismo, me di cuenta. Es más relajado, no levantaba la voz, no manifestaba este apasionamiento, este fervor de los pentecostales, pero se estaba predicando a la calle, eso era muy, muy importante. En la época de la posmodernidad dice que se prefiere ser más suave, no tan fuerte. Eh, en la época de la modernidad estamos hablando desde el inicio del siglo XVI con la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante dialogó, se fusionó y lo utilizó como herramienta para la Reforma Protestante, la modernidad. Y por eso eran muy agresivos, eran extremadamente agresivos
muy fuerte. Martín Lutero, por ejemplo, golpeaba demasiado fuerte este hombre. Eh, en cambio, ahora se dice que debe ser un poco más suave la presentación del Evangelio. Consideración, no argumentación. Mire lo que está hablando este autor. Consideración, no argumentación. Podemos plantarnos firme en nuestras posiciones y creencias y presentarnos con confianza, pero para que nos oigan con atención, no deben vernos como imponiendo nuestras creencias a las otras personas. Por eso dice consideración, no tanto argumentación. Consideración. Para no mostrarnos o no exhibirnos como imponiendo nuestras ideas. Visitas guiadas también. El testigo en un contexto postmoderno deberá usar un lenguaje, un sistema de comunicación que demuestre una conversación de adulto a adulto, de un igual a igual, no de un adulto a un niño. Debe hablar con la gente, no hablarle a la gente, en especial no de manera condescendiente, que no se vea de un superior a un inferior. Eso me recuerdo mucho a Luis Palau cuando se enfermó de cáncer, murió de cáncer, pero dio un consejo para todos los cristianos de, de cómo presentar el Evangelio o también cómo dialogar en el ámbito político. Él decía, recuerdo siempre el hermano que ya ancianito ya falleció, ya no está con nosotros, pero dejó un gran legado, fue muy influyente. Mi mamá se convirtió con el con el libro de Luis Palau, ¿Eres cristiano sí o no? Todavía tengo ese libro. Muy importante. Escribimos nosotros a Luis Palau, al ministerio, y después de un mes llegó una carta diciéndonos que lo felicitaba por habernos convertido al Evangelio. Mi mamá se convirtió, pero igual me escribió a mí. Respondió Luis Palau, la preocupación de este hombre muy influyente en América Latina, muy influyente. Él decía dijo en esa una de las últimas entrevistas que dio, que no debe parecer el evangélico cuando da su opinión y también en la evangelización como un superior hacia un inferior, menospreciando la incredulidad de los otros, eh, tener un estatus de superioridad por el hecho de conocer a Dios y conocer las cosas sagradas, sino de una manera sencilla, decía, lo humilde, no tan arrogante de ser, imponer la verdad cristiana, que efectivamente es así, es la verdad cristiana, pero que el creyente no debe aparecer como un superior hablando a un inferior. ¿Qué más? Más sobrenatural también, menos superventas naturales, más sobrenatural. Los beneficios de lo sobrenatural en la cultura actual, el testigo sabio invertirá más tiempo hablando sobre los beneficios y los costos terrenales que sobre los beneficios eternos de seguir a Cristo. Cuando oímos a la gente hablar sobre sus matrimonios, la finanza, las desilusiones, debemos escuchar las oportunidades para hablar sobre cómo la relación con Jesús ha transformado esa área de nuestra vida. Todos los problemas que se origina la gente, la falta de trabajo, la pérdida familiar, en fin, todos los problemas que existen en la vida que todos nosotros tenemos, es una oportunidad, dice este autor, es una oportunidad para conectarlo con el Evangelio de Cristo, e indicar a las personas de qué manera el Señor nos ha ayudado en esas áreas de nuestra vida. Entonces, de esa manera el Evangelio es significativo para ellos. Le encuentran sentido, es una forma de atraer a la gente a Jesús de Nazaret. Y muchos han sido atraídos así también de ese modo. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos ahí que el mensaje era Jesús muerto, crucificado como nuestro sustituto, el sacrificio expiatorio, sepultado y resucitado al tercer día, ascendido a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, ha enviado su Espíritu Santo, vendrá por segunda vez, nosotros somos pecadores, habrá un juicio final. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos, y eso es lo que predicaba la iglesia primitiva. Y ese mensaje es el que convierte a la gente. Eso por lo menos lo que veo en el libro
de los hechos. También, por supuesto, ese Cristo que nos presenta el libro de los hechos, los evangelios, debe conectarse también con la vida diaria de nosotros para que tenga significado. Pero ese es el mensaje fundamental que encontramos en la Biblia. Eh, Más validación relacional, también decía el autor. Es probable que veamos cada vez más gente que toma decisiones en grupo. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En el Nuevo Testamento vemos familias que se convirtieron a Cristo. La familia de Estefanas, el carcelero de Filipo, él y toda su familia se convirtieron. La casa de Cornelio, él y toda su familia se convirtieron. En las culturas que son familiares, la decisión lo toma el padre de familia y todos se convierten al Evangelio. Eso es lo que está indicando acá el autor. Más por ciento de tiempo plantando semillas, menos porcentaje de tiempo cosechando las semillas también es lo que menciona este autor. Los consejos generales para la conversión en el evangelismo personal. Estos son los siguientes, buenos consejos que se deben tomar en cuenta al momento del evangelismo personal. No el evangelismo de la proclamación, del querigma, de ponerse con un parlante o en una iglesia, en un evento evangelístico, una cruzada evangelística, sino del evangelismo de persona a persona, en un diálogo en una empresa, con los colegas de trabajo, en la familia. Estos son los consejos que dan el evangelismo personal. Usa un lenguaje común que el perdido pueda entender, no términos religiosos. Es el primer consejo que se da. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, expiación, un término muy religioso, expiación? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar o que ese término expiación tenga sentido para la gente incrédula o inconversa? ¿Qué ilustración podríamos emplear para explicar la expiación? Cristo murió como un sacrificio expiatorio para nosotros. El autor dice que hay que usar un lenguaje común. ¿Qué podremos ilustrar o simplificar ese concepto o traducirlo al idioma terrenal, el término expiación? Hermana Danayo, hermana Belén. Estoy pensando, hermano. Muy bien. Porque significa cubrir el Eh, pecado o cubrir al pecador. Esa es la idea. Habría que buscar una ilustración, algo así, ¿cierto? Claro Podría ser. porque esos términos no está diciendo el autor que no hay que usarlo. O si se usa, hay que ilustrarlo, explicarlo en un lenguaje terrenal. Ahí tendríamos que utilizar puede ser, bueno, cubrir el pecado o cubrir al pecador o quitar el pecado también puede ser. Ahí Quitar. podríamos utilizar ahí un cáncer, por ejemplo, una persona que está enferma de cáncer. El médico extirpa el cáncer, tiene que cortar algo del cuerpo, extraerlo para que no siga causando mal en el cuerpo. Podríamos emplear una ilustración como esa, se me ocurre. Pero acá dice, usa un lenguaje común que el perdido pueda entender, no términos religiosos. Eso me recordaba la otra vez, estábamos hablando con la hermana Belén de eso, que yo ¿Ya? no, cuando nosotros nos invitaron a la iglesia nos dijeron, vamos a una campaña. Y yo Ah, quedé como, porque yo la única vez creo que entré a una iglesia evangélica fue cuando tenía 6 años con mi abuelo y nunca más. mm, Y no, tampoco me relacionaba con gente que sea cristiana. Entonces, campaña, ¿qué cosa es eso? ah, Y quedé como, y después ya me explicaron. Entonces ya ya. yo comencé a ir después con la iglesia, pues dije, vamos a una vigilia. Y yo, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es una vigilia? Y no es lo mismo que una Ah, campaña, le preguntaba. No me decía, no es lo mismo. Y así me iban explicando. ah, Entonces, a veces uno da por sentado
palabras que uno o en la iglesia ocupa de común, pero uno que viene Sí, de sí, afuera sí, no sí. las conoce, no sabe lo que significa. Exactamente. Así que buen consejo del autor. Y yo me acuerdo que cuando mi tío estaba enfermo, era un tío de segundo grado, lo fuimos a ver al campo. Y le dijimos, lo hemos venido a ungir. ¿Qué es eso de, digo, ungir? No sabía lo que era ungir. Claro, si no era cristiano, no era evangélico, era católico, pero no sabía lo que era ungir. Yo me Y no sé. acuerdo que, sí, igual cuando nos invitaron a un culto, ¿Mm? ese himno que dice, las sendas anchas dejaré, cuando el coro dice, el mundo no puede ser mi hogar, y yo decía, pero ¿por qué? No podía entender qué significaba el mundo y por qué no podía ser mi hogar. Y es porque es como un mundo nuevo el Evangelio, pues. No desconoce muchas palabras, muchos significados, y ahí de a medida que uno va introduciendo, se va conociendo. Entonces, como dice el autor, es un buen consejo, Mm. porque si uno se pone en el lugar o recuerda cuando no era cristiano, claro, uno no entendía nada. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Es otro Es como mundo, un ¿verdad? lenguaje nuevo. Es un lenguaje, ¿no? Hay que aprender un lenguaje, ¿no? Increíble. Todas las cosas, sustitución, incluso hasta nuestro hermano de la iglesia, expiación, sustitución, propiciación, redención, no manejan esos conceptos. Claro que sí. Muy bien. Evitar la argumentación, el otro consejo que da este autor. Bueno, lo estuvimos viendo anteriormente, evitar la argumentación. Escucha sin interrumpir cuando el otro habla también. El consejo que da, eh, porque los cristianos ya no son los que hacen una presentación impecable, sino que son aquellos que, los evangelistas, los que escuchan a la gente. El otro consejo, no trate de avergonzar a los demás con lo que no saben. Es bueno, no, sería contraproducente avergonzar a los que no saben cuando se está evangelizando. Respeta el tiempo y los compromisos del otro. También este muy buen consejo, porque si se va a visitar, supongamos que se está visitando una persona, se le está evangelizando recién, pero tiene que ir a buscar a su hijo al colegio, por ejemplo, o tiene una reunión importante de trabajo, se debe respetar esos compromisos y esos tiempos también. O si se conversa en la calle, no lo puede tener pegado una hora y media. Se debe respetar el tiempo y los compromisos de la gente. El consejo que da este autor. Reconoce lo que significa no, al menos por el momento. Por el momento. No hay que desesperarse o pensar que la persona es del diablo y se va a perder totalmente y el infierno se lo va a tragar porque dijo que no, o que odia a Dios y aborrece todo lo que sea el cristianismo, incluyendo a nosotros lo que le estamos predicando. Porque ese no es por el momento. Al menos por el momento no significa un no definitivo. Y eso debemos considerarlo también para no desesperarnos y pensar que esa persona se va a ir al infierno o a ese instrumento del diablo que desprecia todo lo que es cristiano. Por el momento dijo no. Hay que reconocer lo que significa no, al menos por el momento. Respeta el derecho del oyente de terminar la conversación en cualquier momento. También es muy importante. Si alguien quiere terminar la conversación, hay que respetar ese derecho. No lo podemos tener amarrado, escuchando, obligando a escuchar el mensaje del Evangelio. Como si dependiera esa última conversación del estado eterno de su alma, porque nosotros somos uno más la cadena de uno más en el eslabón de esta gran cadena que Dios utiliza para llevar a alguien a la conversión a Jesucristo. Trata de mantener una buena disposición para que puedan o pueda establecer futuras conversaciones, mantenerla, dejar la puerta abierta para futuras conversaciones de tipo espiritual. Evitar hablar despectivamente de otros grupos o individuos religiosos también, muy importante este punto de vista. No hablar despectivamente de otros grupos o individuos religiosos. Muy buen consejo. Recuerdo en un momento de cuando comencé a hablarle a mi tío acerca del Evangelio. Y mi tío me habló acerca de los que guardan el día sábado. Yo le dije, pero esos son adventistas, el séptimo día. Y él vi en los comentarios que él dio que le molestó el hecho de que hablara de otro grupo que también era cristiano.
los adventistas del séptimo día. Es contraproducente hablar de otros grupos cuando se está evangelizando o presentando a Jesucristo. Por eso él lo menciona, y también yo lo experimenté. No le gustó a mi tío que hablara de otros grupos, aunque no concordamos con ellos, pero eso le causó molestia. Fue como le causó ruido. Estaba hablando de Cristo y le hablé de lo del día sábado, los adventistas. Evitar hablar despectivamente de otro grupo de individuos religiosos. Recuerda que la gente tiene límites intelectuales, así que no los abrumemos con demasiados versículos bíblicos. No podemos dispararle tantos textos bíblicos porque tienen límites intelectuales. No es que, no sé no quiere decir el autor acá que tiene problemas intelectuales, sino que la asimilación de las nuevas ideas debe ser por dosis pequeñas. Y esto lo van a encontrar en todos los libros de didáctica o de pedagogía. En pequeña dosis se da la verdad. Y además que en el Evangelio igual es así, en la Biblia igual es así. Se da a conocer la verdad en pequeñas dosis, porque el ser humano no está preparado para recibir de un solo golpe toda la verdad. También el evangelismo es así. En pequeñas dosis se debe dar a conocer la verdad bíblica. Conversa con la gente, no le des discursos, porque el evangelismo personal no es un sermón que se le da, no es un monótono, es un diálogo, es una conversación donde se habla y donde se escucha, donde se pregunta, donde se responde, donde se discute, donde se debate. Esa es pueden cambiar de tema, volver al tema, cortés, también es improvisado, es informal, pueden cortar la conversación en cualquier momento, puede decir que no, se debe respetar el tiempo también. Es una conversación, no es un discurso. Trata de terminar la conversación en el que ambos ganen, no creando un ganador y un perdedor. Esto es muy importante. No es un debate esto del evangelismo personal, es un diálogo. No debe quedar, una vez que haya finalizado la conversación, con esa sensación de que yo gané y la otra persona perdió, o la otra persona ganó y yo perdí. No debe quedar esa sensación, porque es un diálogo. No es de vida o muerte, no va a perder nada. Que la otra persona no se haya convertido a Cristo porque somos un eslabón más en esta cadena que Dios utiliza para llevar a una persona al arrepentimiento. No debe quedar esa sensación. También mantén el control aun cuando te ataquen o cuestionen, porque es normal, se va a cuestionar, se van a atacar, y los creyentes no debemos perder el control cuando nos ataquen o nos cuestionen. Hay que estar preparados para los ataques y los cuestionamientos cuando se predica el Evangelio. Hay que estar preparado para todo cuando se predica el Evangelio del Señor. Hay varias barreras internas que impiden testificar de Jesús. Una de estas barreras, y que el autor, estudiando en el seminario, hizo una entrevista y dijo, la conclusión a la cual él llegó es que el principal problema o la principal barrera que impide testificar de Cristo es el temor. Es la principal barrera contra el evangelismo personal. ¿Cuáles son las barreras que se producen al momento de evangelizar? Yo voy a ser rechazado. Claro, el ser humano necesita pertenecer a un grupo, necesita ser reconocido dentro de un grupo, necesita la, la aprobación, ser reconocido, ser aprobado, ser querido dentro de un grupo. Por lo tanto, cuando ya se presenta el Evangelio, hay un temor, por supuesto. Se entiende, porque es natural dentro del ser humano, por las necesidades del ser humano, el ser rechazado. Por eso no se testifica, porque tiene miedo de que sea rechazado. Ya lo van a mirar como un bicho raro. Y no quiere que en los colegas de trabajo se le mire así, como un bicho raro, por ser rechazado. Bueno, los cristianos ya debemos estar preparados, de hecho, para ser rechazados, porque Cristo lo dijo. Bienaventurados
Además dijo, gozad y alegraos en aquel día porque vuestra recompensa es grande en el reino de los cielos, porque así los judíos trataron a los profetas antes que ustedes. El rechazo. No estás preparado para ser rechazado, por lo tanto no se debe tener temor al rechazo. Es parte natural también. Y todo el mundo ha experimentado rechazo en la vida. Y el ser rechazado por causa del Evangelio es maravilloso, una gran bendición. Es un gran privilegio también. Pero eso causa temor en la gente, el rechazo, porque va también en contra de las necesidades emocionales del ser humano, de ser parte, ser aceptado dentro de un grupo. Otro de los temores que se producen al testificar acerca del Evangelio es el fracaso. Puede decir, yo soy un fracaso, no tengo las capacidades ni las habilidades para responder todas las preguntas que me plantearon. Para evangelizar no tiene que ser un experto en todas las materias ni saber todas las respuestas. Eh, Además que nadie sabe todo, tiene todas las respuestas, nadie sabe todas las cosas. Por lo tanto, no debe tener ese temor a fracasar. Fracasar a que la persona no se convierta, pero puede ser que no se convierta ahora, pero con otra persona sí se puede convertir. Tampoco puede sentirse fracasado, perdón, sí, sentirse fracasado por el hecho de que la persona no se convierta al Evangelio, porque está haciendo algo, está contribuyendo, está regando la planta. En algún momento el Señor le va a dar el crecimiento. O la pérdida de la relación. Otros tienen temor porque quizá mi amigo ya no va a ser más mi amigo o mi amiga. En fin, puede la pérdida de la relación por testificar de Jesús de Nazaret. O por falta de conocimiento. Yo no conozco muy bien el Evangelio, no sé qué decir. Eh, También puede ser que todas estas áreas de temor impidan la evangelización. El rechazo, el fracaso, la pérdida de la relación, la falta de conocimiento. Todos esos son factores que impiden hablar acerca de Jesucristo. El temor, por el temor. ¿Cómo responder al temor? Reconocer que el miedo es natural, aunque procuramos vivir en el poder de lo sobrenatural. El miedo es natural. Es una de las formas de responder al temor. El temor es natural. Podemos reconocer que el temor no proviene de Dios, sino que es una herramienta de Satanás. Ah, muy importante eso. Si lo vemos así, de que el temor no proviene de Dios porque el amor echa fuera el temor, y también Dios nos ha dado valentía para predicar el Evangelio, el bautismo con el Espíritu Santo, de hecho, tiene la finalidad de darle valentía, darle poder al cristiano. Por lo tanto, ya es una persona bautizada con el Espíritu Santo, llena del Espíritu, no va a tener temor de hablar del Evangelio. Y si se ve como una herramienta de Satanás para impedir hablar del Evangelio, debería sobreponerse un cristiano a ese temor. El amor disipa el temor, también dice el apóstol Pablo en Timoteo. El miedo debería llevarnos a una mayor dependencia de Dios. Si tenemos miedo, entonces debemos pedirle al Señor que nos dé valentía. Y esta oración el Señor la va a responder. Va a darle valentía al creyente para testificar de Cristo. El miedo también debería aumentar nuestro deseo de ser más hábiles para presentar al Señor Jesucristo. Si tenemos miedo es porque no tenemos suficiente conocimiento para presentar el Evangelio, pero este temor ya nos va a llevar a adquirir más herramientas para presentar el Evangelio. Esa es la forma de responder al temor. La llenura con el Espíritu de Dios va a echar fuera el temor. Así, los apóstoles eran tímidos antes del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu, ese temor y esa timidez desaparecieron. Hay otra barrera aparte del temor que impiden hablar del Evangelio y esta es la distancia relacional. Al hablar de nuestra fe, podemos decir que la persona es demasiado cercana, demasiado distante en la relación. Parecería que buscamos a la persona adecuada a la cual transmitir el mensaje cristiano, pero que en realidad no existe dentro en la realidad. Estereotipos falsos, demasiado altos, es decir, profesionales, perfección y modelos positivos, demasiado bajos. Es fácil pensar que dejaremos la predicación del Evangelio a los profesionales. Es decir, lo que hacen el evangelismo personal son aquellos que tienen los cargos eclesiásticos. Ellos son los que deben llevar a cabo esta gran responsabilidad. La gente que sabe. Eh,
Y los que no tienen cargo dentro de una congregación no tienen esa responsabilidad de predicar. Eso es un falso estereotipo, porque todos tienen la responsabilidad de predicar, hablar y testificar de Jesucristo. No somos suficientemente buenos. Tiene un concepto demasiado bajo de sí mismo. Si esperamos a ser lo suficientemente buenos en nuestra conducta, en nuestro enfoque, entonces nunca vamos a hablar de Cristo a la gente, porque nunca vamos a llegar a ser suficientemente buenos. Va a concluir el proceso de la santificación en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto debemos predicar, tal cual como somos. Los perdidos no esperan que seamos perfectos, esperan que seamos sinceros a nuestros éxitos y también fracasos. Quieren que seamos auténticos, personas auténticas. No poseemos rasgos positivos de los modelos evangelísticos a imitar también. Debemos ser nosotros mismos, no tratar de imitar a otras personas. No se requiere otro Billy Graham, sino cada uno ser como Dios lo hizo nada más. También demasiado bajo, modelos negativos, puede alcanzar a la gente para Cristo siendo tú mismo. Puedes invitar a la gente a Jesús sin ser insistente. Importante estos consejos. Se puede invitar a Jesús sin ser insistente, ser arrogante o irritante, autoritario o sermoneador. Mire todos los términos que se deben considerar para evitar llegar a estos niveles, ¿eh? De insistente, arrogante, irritante, autoritario, sermoneador. Se puede llevar a la gente o invitar a la gente sin tener estas características. No permitas que un modelo deficiente te impida hablar acerca de Jesucristo. Porque la gente dice, los evangélicos son muy irritantes, son muy insistentes, son muy arrogantes, son muy autoritarios. Esos conceptos que tiene la gente que son estereotipos falsos, y podemos estar de acuerdo con ellos también, no nos deben impedir hablar de Jesucristo. Otras barreras internas que impiden testificar acerca de Jesús es el aislamiento. Nos aislamos de las personas que queremos ganar para el Señor. Nos apartamos de estas personas. Diversas razones por las cuales los cristianos se aíslan de los incrédulos cuando se convierten a Cristo. Para resguardarnos de la influencia negativa de la gente sin Cristo puede ser una, que se aísla, o también la otra razón por la cual se aísla de la gente del mundo es por las actividades de la iglesia, en asistir a los eventos sociales, entre otras actividades que se dan en una congregación. O también otra forma o la razón para aislarse es por el egoísmo. Es fácil vivir rodeado de cristianos sin entrar en la sociedad de las vidas de lo que nos habla nuestro lenguaje de iglesia. Por el egoísmo también puede ser la otra causa. El aislamiento es un peligro particular para aquellos que trabajan en ambientes cristianos, como los negocios, por ejemplo, escuelas cristianas, iglesias cristianas o seminarios cristianos. Lo que me ocurre a mí, la gente incrédula con la que converso son los que, donde voy a comprar en los negocios, aunque cerca de los negocios de donde voy a comprar hay varios cristianos también. Pero los que viven en empresas o trabajo donde hay incrédulos tienen mayores posibilidades de testificar de Cristo y de conocer las necesidades también de la gente no cristiana. Hay otras barreras que son el don espiritual. Algunos dicen, yo no tengo el don de evangelista, por lo tanto, por eso no testifico acerca de Cristo. Pero aunque no se tenga el don de evangelista, se debe evangelizar. Aunque no tenga el don de misionero, se debe llevar a cabo la misión cristiana. Aunque no tenga el don de pastor, pero sin embargo se efectúa o se lleva a cabo también el ministerio pastoral cuando se enseña la Biblia o se corrige o se exhorta o se aconseja o se anima. Se está ejerciendo el ministerio pastoral sin ser pastor o evangelista o misionero, en fin, cualquier don espiritual. El tiempo, algunos dicen que no tiene tiempo, otro la edad, soy demasiado mayor o demasiado joven para poder testificar acerca de Cristo. Hay mucho, no sé si eran excusas, me parece mucho, esto del don, del tiempo y de la edad. Soy demasiado joven para predicar,
o testificar de Cristo, o soy demasiado viejo, ya nadie me va a tomar en cuenta por predicar el Evangelio o hablar acerca de Jesús. El uso de la motivación adecuada para dar testimonio. El nivel más alto de la motivación para testificar acerca de Jesucristo es el amor. Esa es la motivación, ese es el combustible, el más fuerte, el que impulsa la locomotora de la evangelización. Me llegó un mensaje que dice conexión a internet que está baja. Espero que no se desconecte. Pega un poquito, pero Ah, sí, sí, perfecto. se ve bien, sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya. No, es como está lloviendo, cuando está lloviendo se pierde la señal. Pero ya la otra semana, espero que ya sea la próxima semana, se instale la fibra óptica acá, porque están comenzando con los departamentos. Yo estoy en el 8, en la torre 8, y van por las primeras 4 y ahora ya están trabajando en estas siguientes 4 torres. Ya espero la próxima semana tener la fibra óptica y ya no vamos a tener problemas para las clases. Estamos viendo del amor, es el combustible más fuerte para la motivación más intensa para hablar de Jesús. El amor hacia las almas. Las motivaciones de la iglesia primitiva, la gratitud porque Dios lo había salvado, la responsabilidad porque me impuesta necesidad, preocupaciones por los perdidos, son las motivaciones de la iglesia primitiva. Esas son las motivaciones para predicar o testificar de Jesús de Nazaret. El amor, la gratitud, la responsabilidad, preocupación por los perdidos. Y la gran satisfacción también. Bueno, no mencionó la satisfacción acá, pero, pero ya el hecho de testificar de Jesucristo es una gran satisfacción, una satisfacción inmensa, impagable, que no se encuentra en ninguna otra parte. Esta gratificación de hacer lo que Cristo hacía, porque, bueno, es por responsabilidad, pero no es una responsabilidad que sea fatigadora, cansadora, sino que es una gratificación inmensa al hablar de Jesús de Nazaret. En el evangelismo personal, como el evangelismo masivo, cuando se predica con un parlante, un megáfono, por ejemplo, a la de libre. Se está haciendo evangelización, pero se puede referirse a una u otra, el evangelismo personal o evangelismo masivo. Hay varias barreras externas para seguir a Jesucristo. Las barreras que tiene la gente para seguir a Jesús. ¿Cuáles son esas barreras? Voy a ver la hora aquí para no pasarme. Estamos bien en la hora. Perfecto. Algunas son las barreras intelectuales. Aceptar la Biblia, por ejemplo. No creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Como todos los libros cometen errores. Y, y siempre la gente dice, ¿por qué utilizan tanto la Biblia si la Biblia lo escribieron los hombres? Y emplean esta analogía de cuando estaban pequeños en los colegios, alguien le decía, a un compañero le decía al oído algo, y después él debía repetírselo, lo mismo, el mismo mensaje al oído al otro compañero. Y cuando llegaba al último, al final, el mensaje se había cambiado, pero totalmente, no era lo mismo que se había anunciado por vez primero, lo que el profesor le había dado. No sé si ustedes realizaron ese ejercicio, hermanas, en el Ah, colegio. sí, el juego del teléfono, Así se llaman, a mí se me teléfono olvidó. descompuesto. Ok, ok. Claro, el mensaje era diferente. Mire, cuando conversé con un colega de trabajo, me acuerdo hace tiempo, él me aludió a esa experiencia. A esa experiencia. Y eso fue la respuesta que dio, de, de que el mensaje de la Biblia se podía haber distorsionado. ¿No? Sí. Y bueno, la intelectual es la Biblia, aceptar la Biblia. Otro puede ser el pecado, aceptar el pecado, porque decirle a la gente pecado es una ofensa.
Claro que hay que explicar en qué consiste el pecado, no es que le estamos diciendo que es una persona pervertida, un psicópata, un criminal, un estafador, un mentiroso, sino que le estamos diciendo que todo su ser está infectado por el pecado. O la existencia de Dios. Son muchas barreras intelectuales. Pero cuando estuvimos viendo apologética, recuerden que las auténticas razones por las cuales las personas no quieren creer en Dios eran emocionales, una de ellas, volitivas, no me acuerdo la otra, emocionales, volitivas, no recuerdo la otra razón por la cual la gente no quería creer en el Evangelio. Espirituales, pero intelectuales no eran verdaderas ni auténticas razones, porque el conocimiento de Dios es inherente, es natural, es intrínseco de todos los seres humanos. Otra de las barreras por las cuales la gente no quiere seguir a Cristo es la información. Muchos no han aceptado a Cristo porque no se les ha presentado con claridad las proclamas esenciales de la fe cristiana. Puede ser que usamos demasiados términos evangélicos, por eso que no está muy claro el evangelio para estas personas, por eso que lo rechazan, porque les falta información. ¿En qué consiste realmente el evangelio? También puede ser problemas emocionales. Varios individuos se encuentran desilusionados con algunos cristianos o iglesias. Es decir, en una oportunidad un señor, después que terminé de predicar en la plaza, en la feria, me dijo que hay muchos que vienen a predicar acá, me dijo, pero muchos son los, o pocos son, o sea, nadie son los que practican. Algo así me dijo el caballero. Lo más probable que se había desilusionado con algunos evangélicos. Y esa es la razón por la cual no quiere seguir a Cristo. Son razones emocionales, pragmáticas también. El mal testimonio de cristiano levanta barreras para que otros acepten a Jesucristo. Esa es la pragmática. O teológica también. Puede existir una barrera teológica. No acepta a Jesús, decir, no hay otra clase de aceptar a Jesús, por ejemplo. El- la fe cristiana es exclusivista. Por lo tanto, aceptar a Jesús equivale a rechazar todo lo demás. Eh, el hinduismo, budismo y todo tipo de otras creencias. Solo el cristianismo, solo la fe cristiana es la verdadera. Y es exclusivista. Y excluye a todas las demás. Quizá esa sea una razón teológica por la cual rechaza a Jesús. Motivaciones ocultas. Cuando interactuemos con los inconversos, algunos nos revelarán lo que les impide seguir a Cristo, mientras otros no serán conscientes de su resistencia o de los factores que están detrás de ella. Algunos presentarán falsas barreras para ver cómo responden los cristianos. Si responden bien, con el tiempo presentarán las barreras verdaderas o más profundas por las cuales no se conviertan a Cristo. También es probable que presente una falsa barrera para eludir o esconder los miedos o las heridas que le han impedido seguir a Cristo. Pero hay muchas motivaciones ocultas. Algunas son conscientes, otras son inconscientes para lo inconverso. Y también están las espirituales, es decir, el pecado, Satanás, le impide llegar a la fe cristiana. Verdades y consejos para responder a las barreras que impiden el testificar o el evangelismo personal. Tu actitud inicial es más importante que la respuesta a una objeción. Porque recuerde que a la gente no le gusta mucho la argumentación o terminar una conversación como un ganador o un perdedor, sino la actitud inicial es más importante que la respuesta a una objeción. Permanecer conectado con la persona sin Cristo es más importante que responder a una objeción. Siempre se debe estar centrado la conversación en la persona de Cristo. No es necesario que tenga las respuestas correctas o mejor cuando surge la pregunta o objeción. No es necesario. Aquello, dice nuestro autor, las preguntas en varias ocasiones no tienen las respuestas. No tienen respuesta, algunas no se pueden responder porque son misterios. Aunque des una buena respuesta, puede suceder que la persona no responda a Jesucristo. Mantente concentrado en Jesús, asume la responsabilidad por los fracasos de otros cristianos de la iglesia cuando sea apropiado. Llevará más personas a Jesús a través del amor que tratando de convencerlas. Sé sensible a la guía del Espíritu de Dios. No tiene que ser necesariamente una respuesta final o definitiva, por lo menos por ahora.
Estos son los distintos consejos que da nuestro autor acerca del evangelismo personal. Ahora vamos a escuchar a la hermana Belén, que le corresponde a la disertación de hoy día. Ya disertó el hermano Robinson Jara, y ahora le corresponde a la hermana Belén, al 27 de octubre. A ver. ¿Va a ser la presentación, hermana Belén, o no? Sí, hermano. Ah, perfecto. Entonces la voy a hacer. Tengo que convertirla aquí en la anfitriona. Hacer anfitrión. Ya.